si fuera otra pandemia, México ha sufrido nuevas oleadas de caravanas de migrantes irregulares que pretenden atravesar el país en búsqueda de llegar a Estados Unidos. A diferencia de otros movimientos en años anteriores, esta vez los miles de centroamericanos se han encontrado con un escudo integrado por la Guardia Nacional que ha impedido que pasen más allá del estado de Chiapas y han realizado deportaciones a sus países y albergues en la frontera sur. Hemos abordado en otras ocasiones el tema de la migración en México, pero la que se está viviendo en estos días merece que tengamos un capítulo aparte. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Iliana Martínez Hernández Mejía, ella es académica del Programa de Asuntos Migratorios del ITESO. Iliana, bienvenida. Gracias, Carlos. Aldo Fabricio Morales, jefe de la oficina de ACNUR en Guadalajara. ACNUR es la oficina que representa al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Aldo, de nuevo, bienvenido. Hola, Carlos. Muchas gracias. Un saludo especial para el teleauditorio de Ruta 44. Gracias, Aldo. Luis Enrique González Araiza, de FM4 Paso Libre, una organización que alberga migrantes a refugiados. Luis Enrique, de nuevo, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenas a ti y a tu televidente. Bueno, me gustaría que empezáramos haciendo una especie de, si les parece, de introducción al fenómeno migratorio, pero con estas características que estamos viendo en estos momentos en el país. Comienzo contigo, Iliana. Pues bueno, a lo mejor es lo que hemos estado viendo a lo largo de pues casi ya el último mes, pues es un desplazamiento muy grande de personas que están pues intentando, empezó el foco, ¿no?, en la frontera sur de nuestro país, pues intentando desplazarse hacia otras partes del país, principalmente pues lo que la mayoría de las personas comentaban, pues salir de Tapachula, ¿no? Muchas de estas personas han estado ahí por algunos meses, incluso algunos pues por periodos ya bastante prolongados. Algunos han estado haciendo sus trámites para solicitar la condición de refugiados o están a la espera de poder llegar a hacer este trámite. Y bueno, pues como podremos imaginarnos, pues Tapachula es una ciudad pequeña y pues estar en esta espera para poder pues acceder a los derechos que le daría tener esta condición, pues les impide poder, por ejemplo, trabajar o hacer algunas otras cosas como salir de la ciudad, ¿no? Entonces, pues empezó esta situación junto con la pandemia y junto con muchas situaciones pues económicas que podemos imaginarnos que generan presión en el sur de nuestro país, pues a hacer que las personas quisieran salir, ¿no? Los trámites pues obviamente han sido mucho más lentos durante la pandemia. La Comisión de Ayuda a Refugiados en este país, que es la que se encarga de hacer estos trámites, pues está rebasada, ¿no?, por la cantidad de personas que están llegando a hacer esta solicitud. Y bueno, pues algunos de ellos han logrado salir de ahí. En su momento, pues con muchas complicaciones con el Estado mexicano, ¿no? Vimos una actuación pues que yo creo que realmente nunca habíamos visto por parte del Estado mexicano tan abiertamente ante cámaras y ante periodistas y organismos internacionales incluso, ¿no? Entonces, pues eso generó mucha tensión, pero ya esa tensión venía gestándose desde antes, ¿no? Y después ahora vemos pues lo que pasa en la frontera norte. Iliana, ¿no? Antes era, déjame decirlo así, hasta relativamente fácil cruzar por México, pero de un tiempo para acá, un par de años acá, hemos visto cómo Chiapas se convierte en un retén gigantesco y ya no pueden pasar. Sí, bueno, realmente a lo mejor ahora que estamos poniendo más atención ahí, pero la frontera mexicana en el sur pues es muy grande, ¿no? Entonces, seguramente que hay algunos otros pasos por donde la gente sí lo está pudiendo lograr, pero la estrategia del gobierno mexicano siempre ha sido pues tratar de hacer retenes en el sur y está a partir de los últimos 2 o 3 años pues haciendo una estrategia de contención tremenda, ¿no? La cantidad de retenes y de bloqueos que hay para poder movilizarse, pues obliga a que las personas vayan por caminos más peligrosos y claro que se ha dificultado mucho, ¿no? ¿Y cómo mira Naciones Unidas, Aldo, este fenómeno en México, recrudecido, como ya describimos hace un momento, en los últimos años en el país, en la frontera sur? Con preocupación, sin lugar a dudas, porque cada vez se incrementa más el número de personas que migran hacia México, bien sea porque se van a quedar o se quieren quedar, o bien sea porque quieren transitar hacia el norte. Y la institucionalidad y la sociedad debería tener la posibilidad de adaptarse de mejor forma y manera a esto. Solo por mencionar, en materia de solicitudes de asilo, resulta que personas haitianas han
crecido en 56% las solicitudes según los datos oficiales de este 2021 a comparación de los últimos 5 años. Eso es muy significativo y México tendría que estar pensando en posibilidades de migratorias que consideren no solo la figura del refugio, sino otras posibilidades. ¿Ustedes han hecho una especie de radiografía para saber de dónde provienen los migrantes que llegan a México? Pues lo que te estaba mencionando sobre lo Haití que es un en la fenómeno coyuntura específico. actual representa Haití es inédito. La mayor parte de los solicitantes hoy son haitianos, Claro. más que las personas de Honduras que tradicionalmente han ocupado el primer lugar, pero fundamentalmente el Triángulo Norte de Centroamérica, por razones que también conocemos de esos países, conforman la gran mayoría. Estamos hablando de Honduras, Guatemala, El Salvador. ¿Sí? Principalmente. Aunque hay gente que procede de Nicaragua, de Venezuela, de Colombia también, y de otros países, incluso fuera del continente americano. ¿Y cómo han visto ustedes el fenómeno a partir de esta intervención cada vez más firme del gobierno mexicano, particularmente el envío de elementos de la Guardia Nacional para establecer este dique de contención? Reiteramos, y lo hemos hecho oficialmente ante el gobierno federal, la necesidad de plantear esquemas alternativos que permitan garantizar la seguridad de las personas, las condiciones dignas, por supuesto. La respuesta de fuerza no es la más indicada, no es ni siquiera deseable, no sirve además para responder a una situación de movilidad humana que es una realidad que se presenta hoy en México y en muchas otras partes del mundo. Muy bien, Luis Enrique González, una primera intervención hacia este fenómeno. Bueno, yo quisiera denotar un poco que la diáspora de personas haitianas que vemos ahorita en este momento, pues es una concatenación de sucesos que se han estado pues incorporando dentro de la política migratoria mexicana, que si bien ahorita estamos haciendo un énfasis en la securitización de la frontera sur de México con Guatemala, pues esto no es aislado, ¿no? O sea, entendemos que este proceso de cómo institucionalmente México se ha convertido en o ha externalizado la frontera de los Estados Unidos dentro de nuestro territorio, pues esto se ha ido construyendo a lo largo de las décadas, ¿no? Principalmente creo que hubo un punto de inflexión en el 2014 cuando a través de la iniciativa Mérida se construye el Plan Integral Frontera Sur, que es un plan que, como su nombre lo dice, institucionalmente empieza a sugerir y a obligar a agencias del gobierno federal y de los estados a empezar a contener la migración que había, ¿no? Entonces, eso lo teníamos desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, con el gobierno de Andrés Manuel, aunque el primer trimestre del 2019 todavía tenía una postura distinta a la migración segura, ordenada, como lo marca justo el Foro Mundial de Migración que se dio en Marrakech en diciembre de ese año. Vimos un viraje de 180 grados en el segundo trimestre del 2018, cuando a partir de la renegociación de lo que hoy tenemos como TEMEC, el gobierno mexicano pues literalmente entregó sus fronteras hacia la política de seguridad nacional que tiene Estados Unidos y empezó justo a contener la migración, ¿no? Teníamos, si tú recordarás, en ese año, las distintas caravanas que se venían sucediendo, pues no llegaban a pasar a nuestro territorio a partir de eso, ¿no? Se constituye este brazo de seguridad nacional llamado Guardia Nacional, ¿no? Se le otorga facultades para detención también de personas, al igual que el INAMI. Lo digo todo esto porque eso pasó en el 2019 y si bien esto que estamos ahorita viendo no es un fenómeno aislado, o sea, eso yo lo quería hacer presente, ¿no? Ahora, de dónde vienen las personas, justo creo que pudiéramos abordarlo en el siguiente bloque. Es interesante que la mayor parte de las personas haitianas que están solicitando protección en México provienen de países donde anteriormente ya tenían una protección internacional, ¿no? Que quizás eso es la diferencia que estamos viendo ahorita. Ahorita que mencionaste la iniciativa Mérida, habrá que recordar que hubo por ahí un plan que se llamaba en realidad Plan Puebla-Panamá. Inicialmente. Que inicialmente y después terminó con Iniciativa Mérida, que en teoría hablaban de fortalecer las economías y apoyar en Centroamérica para evitar
digamos, que se diera la migración. En tu opinión, ¿fue al revés? ¿Fue una estrategia para contener la migración? Pues es que geopolíticamente hablando, con esta región de los países del norte de Centroamérica, que es una región completa, que es estos flujos migratorios sur-norte que se dan en Estados Unidos, desde nuestro punto de vista como organización, obviamente este tipo de estrategias lo que quería es hacer, insisto, una externalización de la frontera estadounidense en nuestro territorio, lo cual lo consiguió. A final de cuentas, me parece que en lo que en su momento enarboló Donald Trump, este protofascista que fue presidente de los Estados Unidos, que decía que el muro lo pagamos nosotros, pues institucionalmente lo estamos generando nosotros, ¿no? O sea, al final de cuentas, el muro no está en la frontera norte de nuestro país, sino está en la frontera sur y lo estamos viendo. ¿Quién sabe ya en cuál, no? En la de Guatemala, en la de Guatemala, o más claro. abajo, y ahora con el flujo de personas que vienen en camino, pues a lo mejor ya está hasta en Panamá, Entonces, ¿no? a lo mejor no es un muro, sino varios. Sí. Pues, o sea, hay quien habla de la frontera vertical, ¿no? Pero, pues sí, esto lo vimos igual en Europa, ¿no? La Unión Europea hace lo mismo con Turquía, lo hacen igual con el norte de África, ¿no? Entonces... Los acuerdos de tercer país seguro que en su momento teníamos vigentes. Muy bien. Tenemos que hacer la primera pausa. Si les parece, regresamos ahorita y profundizamos sobre el fenómeno específico de Haití, que no es reciente, tiene varios años en México. Incluso hay colonias ya de haitianos en Tijuana, por ejemplo, de hace varios años. Regresamos. Debido a la extrema pobreza que padecen en su país, estragos por 2 potentes sismos que han enfrentado y hasta la inestabilidad política derivada del asesinato de su presidente, los haitianos han iniciado en los últimos tiempos un éxodo en búsqueda de nuevos horizontes. Miles de ellos han intentado cruzar por la frontera sur mexicana para llegar a Estados Unidos. Desde hace varios años, miles de ellos ya habían llegado a Tijuana y al no poder cruzar, se asentaron en la frontera. La nueva crisis migratoria en México es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. El caso de los haitianos, Iliana, ya escuchamos algunos datos respecto a esto, que no es una migración nueva, si bien Aldo nos compartía algunos datos importantes. ¿Qué nos puedes decir de este fenómeno? Sí, pues como mencionabas, ¿no? Desde el 2016, bueno, cuando se dio el terremoto en el 2010, realmente llegó aquí un grupo muy pequeño. Creo que cuando empiezan a subir las cifras en México, creo que mandaron un avión o 2 para traer 450 personas y fue bastante complicado, ¿no? A las cuales México les otorgó la condición de refugiados. Pero realmente, pues a partir de eso, la gran mayor parte de esa población que sufrió ese desastre en ese momento, pues fue a Estados Unidos, a otros lugares, ¿no? Y después vemos que vuelven a salir con mucha fuerza hacia Brasil y hacia Chile, principalmente a Brasil por el tema de que había una gran demanda de mano de obra y pudieron estar ahí por varios años, también en Chile, pero pues han sido condiciones muy complicadas para ellos en términos de integración, del racismo, la discriminación. Entonces, hay una gran diáspora haitiana efectivamente en Estados Unidos y en ese caso del 2016, cuando se dio también este desplazamiento de personas haitianas que se venía dando, como dices tú, no normalmente por el país, de repente hacen un cambio en la legislación de Estados Unidos y cambian las protecciones que les estaban otorgando, que les permitían... ¿Cuáles eran estas? ¿Nos recuerdas, Iliana, por favor? Tienen un programa especial como de protección temporal que le llaman TPS y que lo abren a ciertas nacionalidades cuando hay alguna causa pues extraordinaria. Por razones humanitarias. Razones humanitarias, exactamente. Entonces, y lo malo de estas protecciones es que son temporales y cuando los presidentes o los programas deciden cerrarse, pues las personas se quedan sin esa protección y deben de salir, ¿no? Porque en teoría podrían volver a su país. Entonces, en ese momento se termina ese apoyo que se les daba a la comunidad haitiana y se quedan de cierto modo varados en diferentes puntos de la frontera de México. A ver, ¿no? al terminar entonces, digamos, este programa de ayuda, ¿se da una especie de deportación o expulsión de Estados Unidos? Es que a ver, Luis Enrique. El Temporary Status Protection que da Estados Unidos como razones humanitarias, como bien dijo Iliana, son acciones ejecutivas. En ese entonces, Barack Obama
recordemos que era la transición entre Barack Obama y el presidente Donald Trump. Entonces, justo Barack Obama, cuando después de que, y me voy a ir un poco más atrás y complementando con Iliana, son los gobiernos de las izquierdas progresistas, después del terremoto, las que empiezan a ofrecer estatus de protección temporal, razones humanitarias en Brasil. Lula da Silva estaba en Brasil. ¿Verdad? Estaba Lula, pero también estaba Cristina, Morales. Estaba Cristina en Argentina, incluso hasta el propio Chávez antes de fallecer otorga protección, y también estaba Bachelet en Chile, ¿no? En Chile. Entonces, todos ellos, las izquierdas progresistas, dan estatus temporal de protección, pero al hacer el cambio a la derecha, que luego llegó Temer con el golpe que le dieron a Dilma, y así sucesivamente salió Cristina Fernández de Kirchner, y cuando salen los presidentes, al ser acciones ejecutivas, les quitan la protección los nuevos gobiernos de derecha, y entonces cuando Barack Obama les ofrece el TPS para que vayan a Estados Unidos, y es que se hace la primera diáspora de los haitianos intracontinentales que sube hacia Estados Unidos. Claro. Y que justo, solo te voy a decir cuál es la actitud. Aquí yo quiero como señalar mucho la actitud que toma el gobierno mexicano, porque el gobierno mexicano actúa conforme a la agenda estadounidense. Recordemos, externalización de la frontera estadounidense. En ese entonces, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, como Barack Obama les estaba ofreciendo el TPS, el gobierno mexicano, al llegar a estos haitianos a frontera, facilitó el paso. entregó lo que le llaman un oficio de salida de 30 días para que ellos pudieran tomar o un autobús o un avión e irse a frontera. ¿Por qué no pasa esto ahorita, va? Pues porque la encomienda cambia. Claro, pero que era lo mismo que hacían con la población cubana, ¿no? Claro, y pie cuando seco, pie cambia la mojado. política Claro. cubana, pues... cambia todo. Entonces, cuando llegan justo en y habilitan ciertos garitas fronterizas para iniciar este Temporary Status Protection, una de ellas, la más grande en Tijuana. Pero en esto se da el cambio de gobierno. Y al llegar Donald Trump a la presidencia, dejan estatus de indefensión porque quita esta protección. Entonces, Lo mismo que ocurrió en Sudamérica. siempre, y bueno, lo que pasó también con El Salvador, este Temporary Status Protection, y en Honduras, que lo quitó después de 40 años Donald Trump, ¿no? Entonces, cuando se quedan estos haitianos en frontera, particularmente en Tijuana, el gobierno municipal de Tijuana dona en comodato unos terrenos para que se constituya lo que es esta colonia que le llaman Little Haití, ¿no? Que es como la Ahorita pequeña nos Haití. platicas un poquito de esa colonia. Quisiera preguntarte, Aldo, ¿qué puede hacer Naciones Unidas, el alto comisionado, para presionar y que este tipo de situaciones de apoyo a X país, en este caso es Haití, no pueda quedarse solamente al arbitrio del presidente en turno o de un asunto con una dádiva de un gobierno a otro? ¿Por qué no se establecen políticas de largo alcance para que esto cambie, Aldo? La recomendación de las Naciones Unidas y de ACNUR en particular es, como mencionaba en un principio, que el gobierno federal debe plantear alternativas migratorias. Es decir, muchas de las personas de nacionalidad haitiana, como lo explicaba Quique, vienen de un país que les había brindado protección. Luego, si solicitan protección, refugio en México, es muy probable que no puedan cumplir con esa posibilidad porque tendrían que demostrar temor fundado, algo que existía seguramente en su país de origen y que muy probablemente en Brasil o en Chile no. Entonces, esto constituye una dificultad. Tampoco se les puede... Lo que me estás diciendo es que si es un haitiano que no viene directo de Haití, ¿tiene otra condición y otro trato? Es que siempre y cuando tenga protección internacional. A eso me refiero. Así es. Digamos, si Chile otorgó protección internacional a ciudadanos de Haití, y cuando esta protección internacional está vigente, van y la solicitan a otro país, en este caso México, no estoy diciendo que se les vaya a negar, pero digamos, es un caso que ameritaría un análisis porque habría que demostrar ese temor fundado, que es la razón para solicitar la protección internacional. Si no se encuentra esa razón, pues se les niega seguramente el estatuto de refugiado. Hace un momento Luis Enrique refería a una convención de migración mundial que se hizo, ¿fue en Marruecos? Sí, en Marrakech. En Marrakech. A ver, foro. Un foro mundial de migración o acuerdos o convenios internacionales que signan distintos países, ¿no los obligaría a que cumplan una determinada forma de comportarse?
Por supuesto que el derecho internacional y los acuerdos a los que se llegan en escenarios como este deberían tener un poder vinculante. En muchas ocasiones se genera respuestas en función de la voluntad de una administración de turno, así que no necesariamente esos acuerdos son automáticos como en términos ideales debería ser. Pero volviendo al tema particularmente de las personas haitianas, lo que nosotros sugerimos es buscar una alternativa migratoria. La institución del refugio no lo es por estas características que mencionaba, pero tampoco las personas pueden ser devueltas a Haití. Y entonces habría que propiciar alguna posibilidad distinta para que las ciudadanos haitianos que están hoy aquí puedan tener alternativas que les permitan estar en términos regulares, trabajar idealmente, es decir, tener condiciones de dignidad y seguridad. Claro. ¿Por qué no nos platicas un poco de esa colonia de haitianos en Tijuana, Luis Enrique? O sea, ¿qué hacen los haitianos aquí? ¿De qué viven? No, bueno, lo que yo mencionaba con ese ejemplo es cómo, pues, a través de la gubernamentalidad de la política pública migratoria de un gobierno local, que fue el gobierno del municipio de Tijuana, decidió, como ya tenía esta diáspora de personas detenidas, pues en un proceso de inmovilidad que no podía solicitar la protección del TPS en Estados Unidos, pues sintieron la necesidad de ofrecerle un proceso de inserción o de integración dentro de la ciudad. Entonces es cuando ofrecen esta posibilidad, ¿no? Pero a la par, justo como mencionó Aldo, se gestionó una forma migratoria, porque hay que recordar que, claro, aunque en términos legales y formales la Constitución dice que todas las personas en el país gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, es lo que dice el primer párrafo del artículo primero, pues en la práctica diría Susan Cautin que sin documentos no eres nada, ¿no? Entonces... Claro, ya se les quitó la condición de ilegales, como antes se decía. De irregulares. Irregulares. ¿Sí? Dejaron de tener un irregular estatus migratorio y tuvieron un estatus regular, y con eso pues tener la documentación debida para acceder a los derechos, porque insisto, en términos ya formales no necesitaría ninguna persona ser ni siquiera connacional para tener el ejercicio de los derechos, pero en la práctica claro, lo suceden. Y solo quiero agregar una cosa, hay un principio del derecho internacional de refugiado, pero que también fundamenta la protección internacional, que es el principio de la no devolución, el non-refoulement. Y este principio señala que cualquier persona que llega a un país que firmó la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, el país en turno, es decir, México, está obligado a proveerle un procedimiento para saber si esa persona se acoge a la protección internacional o no. Y si no, y si hay tan solo una pequeña o una ligera idea de que su vida corre peligro, poderle justo beneficiar con una protección complementaria. Claro. ¿Por qué lo digo? Porque en este momento estamos observando que el gobierno mexicano está aplicando las deportaciones en express, lo cual eso no puede ser, ¿verdad? Está violando los derechos humanos. Iriana, no habíamos visto un fenómeno como este de Haití, que por ejemplo no van por Tijuana, ahora se fueron por Coahuila, e incluso los tenían hacinados bajo un puente entre México y Estados Unidos. Y bueno, el espectáculo de los guardias fronterizos persiguiendo a caballo fue increíble, ¿no? Sí, terrible. Y sí, pues, o sea, definitivamente son desplazamientos que se dan de manera muy articulada y muy organizada, y como lo vimos en las caravanas, dentro de la medida de lo posible, pues van tomando decisiones por dónde se van a desplazar, ¿no? Digo, y para poder coordinar su salida desde Sudamérica, ¿no? Entonces, sí llama la atención que sea ese el punto que hayan elegido, porque pues tradicionalmente hay otros puntos, digamos, o ciudades más grandes, ¿no? Nuevo Laredo, incluso cuando optan Reynosa por irse por esos caminos, ¿no? Pero realmente eso todavía como que no está muy claro por qué y cómo se desplazaron de manera tan radical hacia allá. Y bueno, pues definitivamente el actuar de la autoridad de ambos lados, lo que reportan las personas que están ahí en campo es que ha sido muy coordinada, misteriosamente, sospechosamente coordinada, para ejecutar lo que Quique dice, ¿no? Se les deporte, ya sea desde el lado estadounidense o del lado mexicano, tratar de contener, Ahora, ¿no? La frontera mexicana tiene sus riesgos y sus, digamos, complejidades muy distintas. Tijuana es una, pero en Sonora, el desierto de Arizona. Claro. Pero Texas particularmente, ¿por qué intentar cruzar por Texas cuando sabemos que Texas
es muy agresivo en contra de los migrantes. Claro, bueno, realmente no creo que haya un lugar muy amigable hacia a las personas migrantes. Tienen fama ahí con sus guardias y todo eso, ¿no? Definitivamente, pero eso que vimos con el actuar de la patrulla fronteriza lo reportan los compañeros en Nogales y a lo largo de toda la frontera, ¿no? Pero sí, definitivamente la comunidad tejana tiene este aspecto en particular. Y creo que finalmente ellos no buscaban pasar de manera indocumentada, lo que querían era solicitar asilo, ¿no? Entonces, por donde fueran a pasar, pues realmente lo que iban a hacer es tratar de hacerlo de manera masiva, para poder internarse. Y nada más para complementar un poquito, perdón que vuelva al tema anterior de lo que le preguntabas, Enrique, la comunidad haitiana que se ha quedado en Tijuana está sorprendentemente integrada y eso es algo que... Me ganó el tiempo. Si quieres terminamos con esta idea que me has planteado, pero tengo que ir a una pausa. Regresamos con más del tema. Agentes fronterizos norteamericanos a caballo dispersaron en forma violenta a migrantes haitianos que cruzaban el río en la frontera de Coahuila con Texas, lo que motivó indignación internacional, pero puso como ejemplo la desesperación de ambas partes, los miles de migrantes por cruzar a como diera lugar y la patrulla fronteriza por ser rebasada. Durante varios días permanecieron bajo un puente en la frontera de Ciudad Acuña y del río Texas hasta que fueron desalojados. La nueva crisis migratoria en México, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Le quité la palabra a Eliana, nos estaba platicando sobre esta colonia de haitianos en Tijuana. Sí, más bien lo que quería decir es que están integrados y no solo en Tijuana, sino en diferentes partes de la ciudad. Entonces, ya han pasado varios años, fue un proceso muy sorprendente porque pues realmente en México son pocos los lugares donde hay comunidades de afrodescendientes tan identificadas, ¿no? Entonces fue muy positiva la respuesta que tuvo la comunidad de Tijuana para poderles acoger y en qué trabajan, en lo que se puede, en lo que sea, ¿no? Tú puedes ir a un car wash y vas a ver personas ahí en restaurantes, algunos se casaron con mexicanas, ¿no? Entonces es muy interesante lo que ha sucedido ahí, ¿no? Entonces, a lo que voy es que pues no están en un gueto, ¿no? Claro. Aislados, sino que sí hay oportunidad de integrarse, ¿no? Hemos visto con este fenómeno, que fue obviamente muy difundido por los medios masivos de comunicación de los haitianos en Texas, etcétera, como que percibimos que el migrante haitiano es algo distinto a los migrantes que conocíamos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños. Pues para empezar el idioma, ¿no? Sí. Y tal vez es porque no los veíamos, ¿no? Pero efectivamente pues ellos también utilizan otro tipo de medios para desplazarse por el país. No solo es el caso de los haitianos, sino de otras nacionalidades que también lo hacen, ¿no? Pero pues yo creo que lo que a lo mejor nos podría causar un poco más de dificultad es el tema de la comunicación, ¿no? Pero bueno, las personas que ya tienen mucho más tiempo viviendo aquí en la ciudad, o no sé, aquí que le tocó también pues convivir con algunos que han estado pasando por aquí. A ver, eso te iba a preguntar también, Luis Enrique, si ya haitianos han llegado a Guadalajara. Sí, hemos recibido tanto nosotros como FM4, Paso Libre, como hay otro albergue también. Hay 2 albergues más en Jalisco que brinda atención humanitaria, en Tlaquepaque, sí. El del Cerro del 4 del Padre Alberto, y Casa Escalabrini también en Tlaquepaque. Y tenemos conocimiento que algunos de estos grupos ya de haitianos que vienen del sur han pasado por nuestra ciudad. Particularmente podría compartirles la experiencia que vivimos como organización. Recibimos alrededor de 4 grupos, entre 4 a 8 personas. Como dice Ileana, pues son grupos de familias compuestas, hombres que vienen acompañando a esas familias, ¿no? Es el bono demográfico, ¿no? Menores de 40 años, con oportunidad o con todas las capacidades para poder laborar. La mayor parte de ellos, ¿qué comparten? Principalmente su deseo de ir a Estados Unidos y reunificarse con sus familiares, ejercer el derecho al asilo. Eso podría ser una de ellas. Tienen la particularidad de que tienen familiares, la mayoría ya. Detectamos que tienen redes, hay una red social ya consolidada, por lo menos si no del todo el grupo que recibíamos,
al menos 2 o 3 personas tienen un capital social en Estados Unidos, ¿no? La otra característica de ellos, pues, justo que están viajando justo en bloque, o sea, si no son familias todos o no tienen un lazo consanguíneo, sí tratan de comunitariamente desplazarse, ¿no? Entonces, al albergue llegaron, nosotros como socios del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ofrecimos la asesoría para que pudieran iniciar un trámite de refugio en México. Por la propia narrativa que ya mencionó Aldo, algunos ya traían la protección internacional de otro país, se les expresó la posibilidad de que fuera negativa esa solicitud. Otros ya habían iniciado su trámite en el sur, y entonces cuando tú inicias un trámite en una entidad federativa, la propia ley y reglamento sobre la ley de refugiados señala que se considera como un abandono. Entonces no se puede... No sigue adelante el trámite. No, entonces necesitaban forzosamente regresar hacia Chiapas para concluirlo. Y la otra, pues eran personas que no tenían ninguna protección internacional en su país de residencia. Se les comentó el intríngulis y qué es lo que significa solicitar la protección internacional aquí, pero de cualquier forma, la otra característica de todos estos grupos es que han decidido continuar y seguir su camino, ¿no? Ahora, también una particularidad, como escribí hace un momento Ileana, es que viajan de otra manera. Viajan digamos, en autobuses, viajan no arriba del tren, por ejemplo, como otras migrantes. No, pero yo creo que algo que sí se ha documentado ya a través, pues, los primeros, que son los compañeros periodistas, lo que sí ha documentado es al ser población afrodescendiente, pues es un target muy identificable, ¿no? Claro. O sea, digamos que todavía los compas que vienen de los países del norte de Centroamérica, de alguna manera se pueden hasta diluir o mezclar con nuestra antropometría, ¿no? O nuestro fenotipo. Pero los compas haitianos, al ser personas afrodescendientes, pues son muy localizables, ¿no? Y de ahí que las autoridades pues tengan mayor foco de atención con ellas, ¿no? Sí, Eso Aldo, ya sabemos cuál es la ruta que siguen los migrantes al norte, que puede ser por Tijuana, que puede ser por Nuevo Laredo, que puede ser por Coahuila. Pero ¿cuál es la ruta legal que deben seguir cuando llegan y piden la protección, por ejemplo, para tener la condición de refugiado? No hay una sola persona, una sola a la que se le pueda negar el derecho de solicitar asilo, de solicitar la protección internacional. Luego, si estas personas quisieran hacerlo, esa es justamente la ruta, esa es la posibilidad. Lo que en términos reales se detecta es que muchas de estas personas, una cantidad importante, digo sin temor a equivocarme que la gran mayoría, no son susceptibles de obtener la protección internacional. ¿Por qué? De hecho, no la buscan, justamente porque ya tenían la protección de otro país, o porque su intención no es que México les proteja, sino cruzar hacia Estados Unidos, ir hacia el norte. Entonces, reitero que la alternativa debería ser otorgar una figura, una alternativa migratoria que le permita a las personas de forma regular bien estar en el país, bien transitarlo, ¿no? A ver, yo quisiera referirme a este punto, y se me ha pasado preguntarles, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que México no puede ser el albergue de todos los centroamericanos. Una especie de reproche a esta decisión de la Corte norteamericana de considerar a México otra vez como un tercer país. Enviar acá a toda la gente mientras resuelven su estatus migratorio allá. A ver, ¿qué opinas al respecto, Aldo, de esto? Bueno, en definitiva la opinión que tiene la ACNUR, Naciones Unidas, es la que debería primar en México y en cualquier país. Cualquier país. Y es la de respeto absolutamente al derecho internacional. Por supuesto, no se debería pensar en la posibilidad que un tercer país, Estados Unidos, le imponga criterios a México en este caso. Entonces, lo importante sería que Estados Unidos respetase el derecho internacional. Y no tendría necesidad de estar expulsando. Y no tendría la necesidad de expulsar y buscar. Sí, no, también de acuerdo. Y finalmente lo que vemos de fondo, pues es que tenemos una política migratoria regional pues fallida, ¿no? Que tratan de estirarla, de acomodarla, pero que no logra solucionar los problemas de fondo. Como decía Aldo, pues el gobierno mexicano podría ofrecer algunas alternativas migratorias para las personas que quisieran y pudieran quedarse. Algunas, en el caso principalmente de los centroamericanos, ¿no? Ya tienen hijos e hijas nacidas en Estados Unidos o aquí también en México, ¿no? Entonces,
Estados Unidos pues está en medio de una discusión de una probable reforma migratoria que llevamos décadas esperando y que finalmente pues no podemos ver nada más el pedacito de México o el pedacito del norte de Centroamérica o el caso de Haití si no vemos el caso de la política migratoria de Estados Unidos, ¿no? Entonces eso tiene que cambiar a nivel de toda la región. A ver, Luis Enrique. Y yo quisiera también agregar algo, a ver, los acuerdos de tercer país seguro, ya hubo una determinación de propio Naciones Unidas al respecto, están violentando directamente la Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados, su protocolo del 67 e incluso la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Porque todas las personas que van a algún país que firmaron estos tratados tendrían por puro derecho iniciar un procedimiento dentro de ese país, ¿no? Ahora, fíjense la perversión que está utilizando el propio sistema migratorio estadounidense. Ahora también se está dando una dinámica de la devolución bajo lo que la ley en Estados Unidos conoce como el Título 42, que no solamente es negarle el ejercicio del derecho al asilo a las personas, sino hacer un proceso de deportación, pero cuando deportas, en teoría tendrías que llevarlos del país de donde se inicia la deportación a su país de origen. ¿Sí? Ahora, lo que está haciendo bajo el Título 42, que está justo convalidando el gobierno mexicano, es que principalmente a las personas de los países del norte de Centroamérica que se están deportando a Estados Unidos, están siendo depositadas literalmente en la frontera mexicana. Sí, por donde entraron, vamos. En la frontera mexicana, y es el gobierno mexicano quien está asumiendo el proceso de deportación a país de origen. Lo cual... Una especie de trampolín para Claro, mandarlo. estás convalidando una acción completamente violatoria, porque si efectivamente, y voy a decir otra cosa, Andrés Manuel en la CELAC, en esta reunión de presidentes, dentro de su discurso y dentro de su narrativa, hablaba de que todas las naciones del mundo bienvenidas a México. Más o menos estoy tratando de hacer un citado, ¿no? México, por lo tanto, si al final de cuentas somos una nación receptora de todas las nacionalidades que vienen huyendo de persecución, y así lo hemos sido, porque luego nos vanagloriamos de ser un país con una tradición de asilo, pues lo tenemos que hacer ahora con esta población, ¿no? Eso es por una parte. Y la otra que creo también que es relevante mencionar es que, mira, si hechos son amores, presupuestos son realidades. El presupuesto que tiene la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, que es la instancia que a través de la articulación y rectoría de ACNUR está trabajando en el país, está trabajando con un presupuesto que no ha aumentado, por lo menos en el último sexenio, ni siquiera el 10% de lo que debería. Es decir, está trabajando con 46 millones de pesos, 46 millones para el siguiente año, presupuesto 2022, cuando necesitaría 42 más para el número de solicitudes. Y con esto voy a finalizar. En el año 2019, que ha sido el año con mayor número de solicitudes, que estamos hablando de las 70,300 que llegó el país, prospectiva que tiene la propia Comar y el ACNUR para este año, pueden elevarse hasta las 120,000 solicitudes, con un presupuesto que no aumenta. Sí, ¿va? sabiendo eso ahorita ya no lo aumentan. Pero paradójicamente el presupuesto que le están dando al Instituto Nacional de Migración casi va a ser el doble. ¿Por qué? Porque necesitas deportar personas. Para contener y deportar. Entonces, ¿cuál es la congruencia, pues, de ser un país que está abierto para todos y para todas? Y si hablamos del director del instituto, por ejemplo. Pues ni te digo, les comentaba, ¿no? Y recordemos, Garduño era la persona, antes de ser el comisionado del Instituto Nacional de Migración, el encargado de las cárceles en el país. Y fue reemplazado un académico del COLEF, Tonatio Guillem, cuando llega él, ¿verdad? Entonces, para que vean un poco y también hacia el dónde perfil va, de los delegados de los institutos de migración. 18 delegados de 32 delegados del Instituto Nacional de Migración tienen una formación castrense. O sea, del ejército, bien. Ejército directamente. Pues, ¿qué te dice? Que lo que estamos hablando es de... La intención es contener. Sí, y una militarización de la policía migratoria. Y es un enfoque de extranjería, no de protección de seguridad nacional sobre seguridad humana, ¿no? Y además es una aplicación de una política extranjera de Estados Unidos, supuestamente en teoría la tradicional hospitalidad mexicana, que en este caso pues no se ve por ningún lado. Tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa.
Aunque durante décadas se han realizado planes para inyectar recursos a Centroamérica para frenar la migración hacia Estados Unidos, la mayoría han quedado en el papel. El presidente López Obrador ha pedido al gobierno de Joe Biden un paquete de ayuda para Guatemala, El Salvador y Honduras, en un intento de generar oportunidades en esos países que detengan el flujo migratorio. Sin embargo, la Corte de Estados Unidos reimpuso un protocolo que regresa a migrantes a México, ante lo cual López Obrador señala que nuestro país no puede ser albergue permanente de centroamericanos. La nueva crisis migratoria en México, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44, esto de inyectarle recursos a Centroamérica, se ha dicho tantas veces, pero en la práctica esto al parecer no ha ocurrido. Bueno, no ha ocurrido, básicamente. Bueno, vamos a las conclusiones del programa. Comienzo contigo, Ileana. Sí, pues a lo mejor pues un poco señalar algo que me quedó del bloque anterior sobre la reacción de la población en la frontera norte, ¿no? Que creo que eso es muy interesante, como veíamos cómo se activaron las personas en Tijuana en el 2016. También a mí me pareció muy sorprendente cómo la población, que también es de origen migrante, principalmente de la frontera, el presidente municipal de origen veracruzano, pues con una empatía muy interesante, muy importante para tratar de dar asistencia y de apoyar a las personas que estaban allá en ese momento, ¿no? Entonces, creo que es interesante también subrayar, como vemos las reacciones negativas por parte de las autoridades, también subrayar como estas iniciativas y como acogida y pues entendimiento que hay de la población mexicana sobre lo que significa ser una persona migrante, incluso alguien que a lo mejor podría ser pues una nacionalidad nueva o no tan cercana, o incluso con una dificultad de lenguaje muy importante para comunicarse con nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, creo que ahorita estamos hablando de esta crisis en este momento, pero van a seguir apareciendo momentos complicados a lo largo de los siguientes años. No olvidemos que estamos en medio de una pandemia, que se supone que hay fronteras que están todavía con unas restricciones muy fuertes, la de Estados Unidos sin duda, y que bueno, esto va a seguir ocurriendo mientras no modifiquemos la forma en la que estamos abordando esta temática, ¿no? Que sigamos pensando en que tenemos que detener, que deportar, que no podamos voltear a esta parte de la inversión y de ver las causas en el origen, tanto en México como en Centroamérica. La Compañía de Jesús hizo un esfuerzo interesante hace un par de semanas por sacar un comunicado tratando de respaldar estas iniciativas, porque finalmente las poblaciones tanto de Centroamérica como las poblaciones que se encontraban en Chile o en Brasil de haitianos, pues no quieren salir, ¿no? No quieren verse forzados a hacer este viaje tan terrible, pero pues las condiciones así lo van marcando. Entonces, ¿cómo podríamos pensar en otro tipo de mecanismos que ya están muy desarrollados, que ya se han trabajado para dejar de invertir en el Instituto Nacional de Migración y tratar de invertir en sistemas de protección o sistemas de desarrollo, otro tipo de proyectos? Eso es lo que te iba a ¿no? preguntar. En el caso, por ejemplo, de haitianos que vienen de Brasil y de Chile, uno podría entender que dejen Haití, las condiciones devastadas de Haití, pero también que abandonen Brasil y Chile. Claro, pero como decía aquí, que pues son poblaciones que al no tener ya las protecciones, han estado en condiciones muy precarias. Y bueno, también esto lo vemos a veces en los casos de Europa o en México mismo, ¿no? Migrantes que intentan optar por establecerse en México y las condiciones no les permiten, ¿no? Porque tienen que enfrentar una mayor precariedad, no tienen redes, no tienen apoyos, entonces pues viviendo como una persona pobre en México sin ningún tipo de apoyo, pues lo hace muy complicado, ¿no? Entonces, a pesar de que lo intentan, pues terminan optando por ir a Estados Unidos. Hay organismos de derechos humanos que han denunciado violaciones graves en la frontera de México, es decir, que los mandan, los deportan en condiciones terribles, niños, ancianos, mujeres. Claro, y ahorita sí está siendo más preocupante porque pues vemos mucho de este tipo de acciones. Es preocupante lo que pasa dentro de las estaciones migratorias, las personas están intentando poder documentar lo que pasa ahí, pero es muy difícil acercarse a las personas, ¿no? Muy bien, Aldo, las conclusiones sobre el tema. No hay atajos, mi estimado Carlos, no hay opciones que no puedan contemplar la dignidad y la seguridad de las personas como única alternativa. México tendría que buscar en ese sentido brindar posibilidades alternas, figuras que permitan contar con una migración ordenada, figuras que permitan la posibilidad de que las personas
transiten o permanezcan, aunque no soliciten refugio porque no puedan hacerlo, en condiciones de dignidad, de seguridad, pudiendo trabajar. Estamos convencidos absolutamente de que las personas migrantes vienen a hacer también un aporte. México requiere de su esfuerzo y si las autoridades son capaces de comprender eso y la ciudadanía de ser solidaria con este propósito, vamos a poder avanzar mucho. ACNUR va a seguir trabajando con autoridades nacionales, estatales, locales en ese cometido. Fíjate, has estado insistiendo en esta figura que tiene que buscarse y explorarse, pero como el fenómeno es mundial, yo te quisiera preguntar, Aldo, ¿qué modelos hay en otros países, en otras regiones del mundo que se puedan replicar en México que se ajusten a lo que tú dices? Yo creo que no se debería copiar, cada realidad es distinta. México tiene que hacer una valoración sobre el análisis de sus condiciones poblacionales. Quique hablaba del bono demográfico, por ejemplo, el que tenía México hace algunos años, décadas ya, que cada vez está perdiendo más. Hoy México necesita gente joven que aporte, que pueda trabajar, y la migración puede ser una alternativa de solución para eso, un gana-gana. México requiere además del esfuerzo de los migrantes. ¿Y la economía y el país lo soportaría, Aldo? Pero por supuesto que sí, no solo lo soportarían, lo necesitan. Para que México transite un futuro de mejor desarrollo, necesita contar con el aporte que puedan hacer, por ejemplo, las personas migrantes. Luis Enrique, tus conclusiones. Bueno, para empezar, mientras que el sistema mundo siga con las mismas condiciones, donde existe un sur global precarizado, sin muchas condiciones de vida, donde no solamente hay una economía precaria, sino hay fenómenos como lo que vive los países del norte de Centroamérica, donde hay macrocriminalidad que se imbrinca con las no condiciones de vida adecuada, ¿no? O de trabajo, pues la migración va a seguir y los flujos sur-norte se van a seguir dando, ¿no? O sea, eso, yo creo que ninguna política migratoria restrictiva va a parar eso, ¿no? Así lo ha demostrado y así vamos a estar. Eso es de entrada. La segunda, insisto, la obligación que tiene el Estado mexicano de proveer protección internacional a esta población, quizás con otro tipo de, dice la literatura, alivio migratorio. Si no es la protección internacional a través de la figura del refugio, puede ser a través de la figura de las razones humanitarias exclusiva para esta población. En su momento, en el primer trimestre de Andrés Manuel López Obrador, él regularizó a través de razones humanitarias, que lo mandata la propia ley de migración en su artículo 52, fracción quinta. Quizás se pudiera hacer una regularización bajo esa tónica, pero con una diferencia, que no marcó, cuando esa regularización por un año terminaba, no marcó la pauta para poderla renovar. Entonces, ¿pero cuánta gente regularizó? ¿Cuántas personas? En ese entonces, me parece que fueron 150,000 las que hubo. Digamos, aplicó esa figura, pero no la renovó. Lo que pasa es que después, cuando se quiso hacer el proceso de renovación, no existía una causal dentro de la ley para renovarla. Entonces dejó en estado de indefensión, ¿no? Quizás una figura así, digo, puede ser esa u otra, no sé, como dice Aldo. Si tú preguntas, voy a contestar también un poco lo de Aldo, ¿qué programa? Pues ¿por qué no volvamos al programa de los trabajadores temporales, la migración circular? México tuvo migración circular y con luces y sombras en el periodo bracero, generó diáspora de mexicanos en Estados Unidos, trabajaba una temporada, regresaba a sus comunidades de origen, utilizaba ese dinero como polo de desarrollo, ¿no? Los tiene con Canadá y Guatemala tiene programas de trabajadores temporales en México también y con Estados Unidos también. ¿Por qué no generar o incluso meternos en la dinámica del C4, ¿no? El C4 centroamericano, el acuerdo que tienen estos países de centroamericanos de libre tránsito, pues hacer con trabajadores temporales centroamericanos que vienen, trabajan y regresan. No sé, yo creo que tendría que haber voluntad política, por una parte, y la segunda más importante, dejar de ser la frontera de los Estados Unidos en nuestro país. O sea, marcar una independencia, una soberanía que tenemos. Y finalmente, otra de las cosas es, insisto, presupuestos son hechos. O sea, tú no puedes exigirle a las autoridades de la Comar que funcionen como deben de funcionar cuando no le inyectas recursos. Y la otra, cuando no exiges que los estados
a través de las obligaciones concurrentes, estados y municipios, protejan a las personas migrantes, ¿no? Y refugiadas. Debes de traer... ¿Hay una laguna ahí? Pues es que lo que pasa es que se reparten las bolitas y dependiendo de la voluntad política, los estados y municipios se involucran en la temática. Pero no está en la ley. No, porque eso lo va a legislar cada estado. Y te voy a dar un caso. El estado de Jalisco tiene una ley de migración local, que es la ley de protección de jaliscienses, de personas migrantes jaliscienses. Algo Pero así solo reza. jaliscienses. No, migrantes en general, pero es una legislación pues realmente mal hecha de 11 artículos que no dice mucho, ¿va? ¿Cuándo existe un fenómeno de migración, no solamente extranjeros, también nacionales Claro, en México? hay perfiles migratorios de origen, tránsito, destino y retorno. Tendría que haber una legislación al respecto, ¿no? O sea, y que este tema de la protección internacional también la contemple. O sea, y empezar a construir eso, ¿no? El hecho de que hay una agencia de Naciones Unidas aquí, está Aldo representando el ACNUR, es un avance porque eso genera presión para que el Estado de Jalisco tenga una visión más ampliada y global del fenómeno migratorio. Y Guadalajara y la zona metropolitana y Jalisco en particular es la ruta obligada por el Pacífico, ¿no? Sí, una de las 3 rutas que existen, ¿no? Pero que hoy en día también, Aldo da cuenta de ello a través del ACNUR aquí, es un estado que día con día se está consolidando como un destino de personas refugiadas para vivir en él. Entonces, tenemos que crear las condiciones para que esta diáspora, pero también las otras, como la haitiana, pueda tener ciertas garantías, ¿no? De Sí, vida. como decía Aldo, hay necesidad de mano de obra, ¿no? ¿Quién es el que trabaja en el campo en Jalisco? Pues muchos migrantes del sur del país, ¿no? Claro. Entonces, habría que hacer esos análisis para poderles dar cabida. Bueno, pues es un tema que podemos pasarnos toda la tarde hablando. Yo les prometo que los invito de nuevo para seguir hablando del mismo. Por lo pronto te agradezco, Luis Enrique. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Carlos, Aldo. gracias por la invitación. Y gracias, Ileana. Muchas gracias. Y sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.